Perfecto, bueno, muy bien, buenas noches o buenas tardes a todos. Gracias a Dios que podemos avanzar en este tiempo. Vamos a tratar de dar un buen salto en toda la historia del Antiguo Testamento en esta tarde, aunque eh, no hacerlo tan largo al salto, sin dejar de poder tener algunas consideraciones importantes en todo lo que venimos tratando. Eh, a veces, por supuesto que algunos quizás más experimentados que yo, que algún otro, podría tener algún poder de síntesis bastante más concreto y poder hacer este panorama quizás un poco más, eh, justamente más concreto, pero bueno, estamos intentando poder abarcar un periodo tan largo de historia que está narrado en los libros del Antiguo Testamento, pero que tienen una importancia fundamental, por supuesto, cuando lo estamos viendo desde la promesa, digamos, desde lo que Dios había prometido, que tiene su cumplimiento total y la plenitud de ese cumplimiento en Jesucristo, ¿no es cierto? Que para nosotros es, tal como el Nuevo Testamento lo expresa, la base de nuestra fe y es sobre lo cual estamos plantados. Muy bien. No hice la prueba, pero voy a tratar de compartirles. Estuve completando un poquito mejor el panorama de ¿cómo es? Del PowerPoint. A ver si lo podemos ver en este momento. Estamos por aquí. Díganme ustedes si se ve. Si alguien me dice si lo ven. Sí, se ve bien, se ve muy Bueno, bien. muy bien. Bueno, eh, ya hemos visto todo lo que significa un poco la historia de Israel desde Abraham y vamos a tratar de llegar a la monarquía, es decir, estos 1000 años que van desde Génesis 12 hasta Segunda Crónicas. Allí ahora entrarían en juego 4 elementos principales que dijimos la clase pasada. Recuerdan estos elementos que tienen que ver con el reino de Dios, esta definición de que es el pueblo de Dios en la tierra de Dios bajo su gobierno y bendición. Y ahora se agregaría la promesa dentro de ese plan y de ese propósito de Dios, de su reino, de el rey. Por eso allí en esta placa está agregado con color esta promesa de un rey. Eh, a grandes rasgos, otra vez repetimos esto y no sé si ustedes lo tienen ejemplificado allí en el libro, es decir, está tal cual lo vemos acá, toda eh, esta condensación de la historia de Israel y de todo el Antiguo Testamento en estos 4 puntos. ¿Eh? Así es como se separan un poco dentro de los libros del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios se formó de acuerdo al Génesis, Abraham y Sara tienen a Isaac, el hijo de la promesa, se casa con Rebeca, tienen a 2 hijos, Esaú y Jacob tiene sus 12 hijos y bueno, Jacob es cambiado su nombre por Israel y sus hijos, entre los cuales está José, y llegamos al final de Génesis, en el capítulo 50, donde vemos que en José también se ve esta proyección de la promesa de Dios.
el pueblo de Dios se conforma entonces de esta manera, ¿no? Un poco para repasar muy rápidamente, cuando muere José, el pueblo que está esclavo en Egipto, Dios debería liberarlo, esa es la única manera en que sea liberado. Dios se muestra como Yahvé, o como yo soy el que soy, y tenemos algunos puntos o algunos puntos importantes en donde en el Éxodo se ve este programa, este plan del reino de Dios. La Pascua, viéndolo desde el punto de vista de la salvación por sustitución, en el capítulo 12 de Éxodo, el cruce del Mar Rojo, vemos también eh, esta parte del plan de Dios en la conquista, es decir, esta apertura del mar, habla de que Dios tiene ese poder de transformar aún las cosas naturales, y Éxodo 14 nos muestra ese camino que se inicia hacia lo que Dios quiere, que es juntar a su pueblo en un lugar. Dios les da la ley para que tengan este gobierno de Dios en un marco, eso es el Éxodo 20, y Dios promete su presencia a través del tabernáculo. Y allí completamos un poco todo lo que significa o lo que está detallado en Éxodo capítulo del 26 al 40. Todas las implicancias que tiene los sacrificios, todo lo que eso significa, también allí detallados también en el Levítico, las leyes propias de para los rituales, ¿no es cierto?, en el tabernáculo. Desde Éxodo capítulo 19 y todo el libro de Levítico, vemos el establecimiento en el programa de Dios de su ley, ¿no? Dios estableció allí en el Sinaí, ¿no?, el marco legal, por decirlo de una manera, que él quería para su pueblo, para poder gobernar a su pueblo y bendecirlo. Incluso antes de que Dios diera la ley, también les recuerda a su pueblo que son su pueblo por su gracia, es decir, les recuerda que Dios en su misericordia y con brazo fuerte los sacó de Egipto, y esa ley que les daba eran sus mandatos para que ellos los obedecieran y puedan ser bendecidos dentro de ese marco de esa ley. Para nosotros hoy y para el pueblo también de Israel en aquel momento, en cierta manera y un poco en los inicios o en los primeros momentos del establecimiento de la ley, eh, tenía esta función de revelar el pecado, ¿no? Primeramente para el pueblo de Israel. Para nosotros, la ley nos muestra esta necesidad de tener un Salvador, es decir, de que no podemos cumplirla a la ley. Y la ley revela el corazón y las normas, el plan que Dios tiene para su pueblo y para todo aquel que viene a Él a través de Jesucristo. Cuando vemos todo este panorama, desde Éxodo hasta Levítico, vemos entonces que Dios les hizo preparar este tabernáculo, este lugar de encuentro, el tabernáculo de reunión, lo llamó, y estaba dividido en dos lugares, en dos partes. El lugar santo, donde estaban estos elementos, la mesa con los panes, que es el símbolo de la provisión de Dios, el candelero de oro, que es el símbolo de la guía de Dios,
y el altar del incienso como símbolo también de una relación con Dios. A eso lo separaba del lugar santísimo la cortina o el velo, donde dentro del lugar santísimo estaba el arca que simboliza la presencia de Dios. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido y un trozo de maná. Entonces, todo ese tabernáculo estaba ya orientando al pueblo a tener conciencia de que Dios estaba en medio de ellos, de que Dios les acompañaría, de que Dios es el que iba a gobernarles, a regir sus vidas. En los capítulos 16 al 18 de Levítico vimos un poco lo de los sacrificios y la importancia de que estos sacrificios tenían esta primaria capacidad, por decirlo, de ser presentados por el pecado del pueblo y este tema que hemos conversado un poquito sobre estos dos machos cabríos, uno para presentarse ante Dios por el pecado del pueblo que se mataba y el otro que se dejaba suelto al desierto por la culpa, simbolizando verdaderamente que ya no tenemos, no, el pueblo ya no tenía el peso de la culpa al pedir perdón por sus pecados. Eso es muy simbólico verdaderamente y es muy bueno tenerlo en cuenta cuando a partir de allí miramos o lo vemos a través del Nuevo Testamento. Aquí tres puntos importantes, como para rescatar un poco toda esta historia. En Génesis 22, la historia de Abraham e Isaac, allí remarcar un sacrificio de Dios mediante o por un hombre, este símbolo de Isaac. Luego, en Éxodo 12, un sacrificio por una familia, es decir, cada familia debía reunirse para hacer el sacrificio del Cordero Pascual, pintar los dinteles, etc. Y luego, en Levítico, un sacrificio por una nación, en ese día que recién acabamos de explicar. Siempre teniendo en cuenta esta unidad del sacrificio, es decir, es un solo sacrificio, lo cual, si bien se repetía, pero siempre tiene que ver con un sacrificio para esta comunión, esta relación con Dios y este sentido de que Dios entonces puede solucionar el problema del pecado y él mismo provee el medio para que él pueda vivir en medio de su pueblo. Porque si no, siempre nos encontramos con la problemática de que el hombre es pecador, de que el hombre se aleja de Dios, no está consciente o no vive bajo su mandato. Entonces Dios es el que provee las cosas para que el hombre pueda vivir bajo su gobierno y bajo su bendición. Muy bien, avanzamos ahora a los otros libros, un poco saliendo ya del Pentateuco, ya un poco estamos al final, tenemos estos dos de que son Números y Deuteronomio, pero en estos tres primeros libros hemos desarrollado un poquito todo esto de el pueblo de Dios, es decir, cómo Dios formó a su pueblo y lo que Él estableció para su gobierno. Cuando entramos en el libro de Números, vamos a ver como un denominador común o un tema central es esta cuestión
a la que vuelve muchas veces otra vez, lo vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, esta vuelta del pueblo al pecado, a la desobediencia. ¿Eh? Y a- entonces la consecuencia en números de esa desobediencia tiene que ver con el aplazamiento, es decir, se extendió en el tiempo el ingreso a la tierra prometida, lo cual ustedes saben que eso fue necesario que quedara en el desierto toda una generación. En el libro de Números se podría decir que se desarrolla durante el segundo año después de la salida de Egipto, cuando el pueblo acampa junto al Sinaí y inicia el viaje a Canaán o la tierra prometida. Eso pasó más o menos en el 1444 antes de Cristo, es decir, eh, estamos en el tiempo en donde inicia la larga peregrinación en el desierto. Dios va al frente del pueblo como en una nube, allí en Números capítulo 10. El relato nos lleva a estas cuestiones muchas veces propias del pueblo, la murmuración, primeramente del pueblo, también después hay una especie, no lo puse aquí como algo, una referencia separada, también murmuran Miriam y Aarón como hermanos de Moisés, donde también Dios aúna no solo a nivel general como pueblo, sino a una persona. Dios enjuicia, Dios envía un juicio sobre Miriam, quien queda leprosa. Entonces, muchas veces vamos a ver esto de un enjuiciamiento de Dios muy severo, ¿no? En muchos aspectos, sobre la desobediencia, cuando el pueblo desobedece. Allí números 13 y 14, hay una rebelión de Coré, en números 16. Luego tenemos este apartado allí del agua que brota de la roca, en números 20, donde Moisés quizás sea el momento de mayor tensión. Moisés golpea la roca en lugar de hablarle. Eso significa algo muy importante para Moisés en el desarrollo de toda su historia. Allí no, por este hecho de incredulidad, no le es permitido ingresar a la tierra prometida. Y llegamos al final un poco ya de números, en donde están en la llanura de Moab y ya frente a la misma tierra prometida ante el río Jordán. El mensaje de números está dirigido en cierta manera a la nueva generación, es decir, a los que mayores de 20 años, para ese tiempo, que salieron de Egipto siendo quizás pequeños o no estaban aún nacidos, pero esa generación mayor de 20 años eh, ya había quedado descartada, lamentablemente, en el desierto, con la excepción de tres, ¿no? Moisés, Josué y Caleb son los que eh, permanecieron. Siempre vemos también dentro de los procesos de Dios en donde hay algún remanente, como se llama, ¿no? Algunos fieles que quedan, así les pasó después, vamos a ver con los profetas de Baal y Elías. Bueno, algunos ejemplos de esto podemos tomar de aquellos remanentes que son los que permanecen fieles a la directiva o a las órdenes de Dios. Así es como
El libro de Números nos plantea un poco todas estas cosas de esta peregrinación por el desierto antes de ingresar a la tierra prometida. También mencionamos un poco, creo que en la clase pasada, sobre Deuteronomio, denominado así como segunda ley, donde vemos estas bendiciones y maldiciones. Moisés, ya casi en el ocaso de su tiempo, dirigió sus palabras finales como en un discurso a todo Israel y da esta reafirmación de la ley para esta nueva generación. Todo el pueblo ahora ya estaba otra vez en conocimiento de la ley de Dios, los mandamientos, todo aquello que había dado en Éxodo y Levítico, lo vuelve a reafirmar para toda la nueva generación que estaba vigente en ese momento y le dice y expresa a todo el pueblo lo que Dios quiere, lo que Dios desea, ¿no? ¿Qué es lo que pide el Señor tu Dios? Les dice al pueblo que le temas, andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo el corazón, con toda tu alma y cumplas los mandamientos y preceptos de Dios. Esto está allí, Deuteronomio capítulo 7, capítulo 10 y en algunos otros textos que podemos buscarlos. El pueblo, ¿cómo iba a responder a estas demandas que Moisés ya en el final de su vida les propone al pueblo? Seguramente que muchos quizás prometieron sí hacerlo, pero bueno, sabemos lamentablemente, porque nosotros ya estamos del otro lado de la historia, que el pueblo muchas veces todavía pasó a ser desobediente, a no estar en los caminos del Señor y tener sus consecuencias. Entramos rápidamente en Josué. Hasta aquí vimos lo que significó que Dios formara a su pueblo y le diera esta promesa de un lugar, la tierra, el lugar que Dios quería y estableció para su pueblo. Este lugar es la tierra de Canaán, donde lo podemos llevar hasta en la historia hacia atrás, en donde estuvo Abraham, que fue movido por Dios a salir de los caldeos y llegar hasta allí, hasta la tierra prometida. Cuando nos metemos en el libro de Josué, quizás lo principal de Josué tiene que ver con la conquista de ese lugar, ¿no?, que Dios les había dado. Al morir Moisés, Josué es su sucesor y entran en la tierra prometida. Allí en la primera batalla y el primer lugar a conquistar es Jericó. Y hay que tener en cuenta que dentro de los mandatos que Dios había establecido a través de Moisés, les había dicho que todos los habitantes de la tierra que era conquistada debían ser expulsados, pero quizás mucho más fuerte en el concepto, debían ser exterminados, ¿no? Por una razón que es la maldad de esta gente, de estos pueblos, que tenía que ver con la idolatría, la inmoralidad y el sacrificio de niños, estos pueblos idólatras. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque los israelitas durante mucho tiempo y
y lamentablemente no obedecieron a Dios en esto y dejaron dentro del territorio que Dios les había dado, aún a muchos de estos pueblos los dejaron vivos, no los expulsaron o no los exterminaron. Entonces, eso provocó algunas cosas que ya vamos a ir viendo. Allí, cuando Dios pide esto, lo hace porque Dios en su justicia perfecta pide estas cosas y lo hace porque para que no haya opciones para su pueblo, para el pueblo de Dios, tomar costumbres que los puedan corromper. Esto lamentablemente termina ocurriendo en varios de momentos de la historia de Israel. Entonces, eh, con ese mandato que Dios había dado mediante Moisés, es que ingresan a la tierra prometida, Josué encabezando toda la conquista como militar y como estadista del pueblo, y todo el ejército y el pueblo lo sigue, ahora como nuevo líder también. Al final del libro de Josué, él también, al igual que Moisés, hace un poco un raconto de toda la historia que vivieron en este tiempo de la conquista. Les dice, el Señor entregó a los israelitas el territorio prometido y el pueblo de Israel se estableció. Y Josué da un discurso final también en donde insta al pueblo a seguir a Dios, a temerle al Señor, en este famoso discurso en donde dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ustedes, cada uno de ustedes, determinen a quién iban a seguir, ¿no? Y bajo qué autoridad iban a estar. Allí, al final de Josué. El libro de Josué se puede decir que es un momento de cumplimiento. El pueblo de Dios entonces ya formado, ingresando en el lugar de Dios, es decir, bajo su autoridad en la tierra que Dios le dio y disfrutando de las bendiciones de Dios, lo cual se denomina o se tiene en cuenta como el reposo, es decir, luego del peregrinar, de la conquista, de las batallas, viene el tiempo en el que el pueblo puede reposar de todo este peregrinaje y de todo este trajín de las batallas y todas estas cosas. Bueno, como decíamos allí, la advertencia de Josué en capítulo 23, donde él los reta al pueblo a si van a obedecer a Dios y a seguirle. Y la gran pregunta es si el pueblo responderá afirmativamente a esta advertencia o a este desafío de Josué, o no de Josué, sino de Dios mismo, por cuánto tiempo permanecerán. Permiso, a ver si... No sé si... Ahí estamos. No sé si más o menos se vio, se entendió hasta aquí, si las placas se vieron. Seguimos un poquito más, vamos a seguir un poquito más adelante. Se entiende perfecto, pastor. Muy bien, avanzamos entonces unos minutitos más. Perdón, ahí estoy. Bueno, aquí llegamos a Josué. Ahora introducimos, antes de
de ver el otro aspecto, hacemos como un salteadito aquí. Al llegar con Josué a conquistar la tierra y estar en el lugar de Dios, vemos que empieza a entrometerse, si podemos decir de alguna manera, esta promesa que Dios hizo ya en Génesis 3:15. Recuerdan que mencionamos al principio, es el primer evangelio, esta declaración de Dios a la serpiente que había engañado y tentado sobre el destino de la serpiente, que la simiente de la mujer la va a aplastar en la cabeza. Esto es ya allí mismo, en el momento de la caída, es que Dios mismo larga la promesa. Luego en Génesis 49, cuando Jacob bendice a Judá, dice este versículo 10, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Esta profecía, de cierta manera, y esta bendición de Jacob o Israel a su hijo Judá, hablan también a grandes voces, si podríamos decirlo, de la promesa de un rey de Dios, ¿no? Esta es una conexión fundamental entre Génesis 3:15 y 49:10. Y todo esto es para mostrar que antes de que los pueblos, de que los israelitas entren en la tierra, Dios ya estaba, estaba pensando, más que pensando, ya les declaró que ellos serían gobernados por un rey. En el corazón, en el deseo o en el plan de Dios, ese rey no podría o no podía gobernar realmente al pueblo si lo hacía independientemente de Dios, sino que tenía que estar sometido a Dios y a la ley de Dios. Entonces, cuando el pueblo llega también a los albores, al borde de la tierra prometida, otra vez Dios se adelanta, y esto es maravilloso verlo así a través de estos relatos, de estos libros, allí en Deuteronomio 17. Si alguna vez dices, fíjense cómo Dios ya se adelanta al mismo pueblo, dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean. Asegúrate, les dice Dios, de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. Entonces, siempre hay que tener en cuenta y mirar todos estos aspectos de la historia de Israel con estos anteojos, si podríamos decir, que es que para Dios nunca se le escapó nada. Es decir, allí desde el mismo momento del pecado, en la bendición a Judá de parte de Jacob y a todo el pueblo cuando estaba a las puertas de ingresar a la tierra prometida, Él ya les había anticipado que para que el reino de Dios realmente se establezca en medio de ellos, era necesario que surgiera un